No había nada de temerario en esta empresa. Un ejército de 30.000 atenienses respaldado por una flota poderosa era muy capaz de tomar Siracusa con un ataque rápido y resuelto. Pero los atenienses cometieron el error fatal de confiar el mando principal a Nicias, inepto para dirigir las operaciones como había sido opuesto a emprenderlas. A su larga lista de errores debe atribuirse, más que a cualquier otra cosa, la catástrofe que siguió. Otro golpe fue igualmente serio. En víspera de la expedición, la opinión pública de Atenas fue agitada profundamente por la mutilación de ciertas estatuas antiguas llamadas los Hermes. ¿A quién debía atribuirse este loco sacrilegio? Alcibíades había marchado con la expedición, tenía muchos enemigos, era conocido como librepensador y durante su ausencia creció la nube de la murmuración, hasta que se decidió llamarlo para someterlo a un proceso. Alcibíades, sin embargo, no era hombre a propósito para prestarse a ser conducido al matadero como una oveja. Abandonó a Sicilia no para dirigirse a Atenas, sino a Esparta, y durante los 8 años siguientes consagró sus grandes condiciones a la humillación de su ciudad natal. Por su consejo, Esparta tomó y fortificó Decelea, una posición fuerte en el suelo de Ática, que le permitía privar a Atenas de los recursos de las minas y granjas de su territorio. Fue también Alcibíades quien advirtió a los espartanos que si querían salvar a Siracusa, debían enviarle un general para dirigir su defensa. Su consejo fue tenido en cuenta y la habilidad de Gilipo, junto con la incompetencia de Nicias, hizo caer sobre Atenas y sobre todo el conglomerado ateniense el mayor desastre que les afligió durante la guerra. Las repercusiones de este acontecimiento se sintieron en todo el mundo civilizado. La rebelión que inició Quíos se extendió a todos los aliados insulares de Atenas, pero lo que fue más serio, Persia reemprendió la guerra al lado de Esparta. Las etapas fueron ahora apuradas en carrera loca contra Atenas, mientras sus minas de plata eran cerradas, sus adversarios abrían nuevas fuentes de aprovisionamiento. Los espartanos no vacilaban en sacrificar la ciudad de Jonias a sus nuevos aliados, y habiendo descubierto en la persona de Lisandro un admirante notable a la vez por su talento militar como por sus dotes de político, se encontraron en situación de sacar grandes ventajas. Entretanto, en Atenas se sucedían los cambios políticos y constitucionales, y el horizonte se reducía o se ensanchaba sucesivamente. Se ensayó una oligarquía y luego se derribó, y bajo el mando de los demagogos que habían rechazado dos ofertas favorables de paz, Atenas tuvo que ver destruida definitivamente su flota en Egopótamos, 405 a.C., con lo que concluyó la guerra, privada de su escuadra y de sus posesiones extranjeras, con sus fortificaciones arrasadas. La ciudad de Pericles probó la amargura de las esperanzas frustradas. Los vencedores impusieron un gobierno a su gusto, y una oligarquía sustituyó a aquella frenética oligarquía democrática que había jugado tan fuerte a la victoria y que había perdido todos sus triunfos. Las pérdidas de Atenas durante esta lucha tan larga y triste fueron en relación con la población de Ática de aquella época muy superiores a las del país más castigado en la guerra de 1914-1918. Tan solo la peste parece haber hecho perecer 17.000 soldados. 40.000 hombres se perdieron en Sicilia, y aparte de estas dos calamidades principales, cada año añadió considerables bajas a las anteriores. Barcos perdidos de 10 en 10 y de 5 en 5, hombres que morían por millares y por décuplos del millar, incluso si descontamos el hecho de que una proporción considerable de remeros de la flota ateniense debía componerse de esclavos y de que en el ejército ateniense había contingentes de los aliados y vasallos, así como mercenarios. Las bajas fueron formidables. Las viejas familias aristocráticas que habían jugado un papel tan importante en la guerra persa se extinguieron en esta lucha indigna, y los extranjeros cada vez fueron inscritos en mayor número en las listas cívicas, de manera que, según Isócrates, Atenas fue entonces un nuevo pueblo. Si reflexionamos acerca de las brillantes contribuciones que debemos a los atenienses del siglo V en las letras, el arte y la filosofía, la destrucción por la guerra de una gran parte de esa población tan excelentemente dotada debe considerarse como una de las más graves e irreparables calamidades de la historia. La inútil tragedia de la guerra peloponésica ha recibido más atención de la que merecía por el hecho de que constituye el asunto de una de las obras maestras de la historiografía universal. El genio de Tucídides ha conferido inmortalidad a muchos detalles insignificantes relativos a la decadencia del poderío ateniense.
La larga serie de errores desastrosos mediante la cual los atenienses tiraron por la borda sus grandes ventajas iniciales es contada con grave y conmovedora elocuencia por ese ateniense que escribía en el destierro, pero que sabía elevarse por encima de la estrechez de miras del exilio, mediante una ingénita austeridad y grandeza de alma. La historia de la revolución de Corcira, la de la peste de Atenas en el segundo año de la guerra, la de la toma de Sfacteria y la de la expedición siracusana, lo mismo que los discursos que ponen ante el lector los motivos morales que se hallan en la base del conflicto, dan a las páginas de Tucídides el colorido de un drama trágico. En realidad no ha sido la ruina de Atenas en la guerra peloponésica lo que ha tenido importancia para la humanidad, sino lo que de ella ha quedado, no sus fracasos políticos, sino sus triunfos intelectuales y artísticos. Mientras avanzaba la lucha mortífera con Esparta, Sócrates, el picapedrero, desafiaba las convenciones aceptadas por la humanidad y ponía los cimientos de la ciencia moral y metafísica. Durante este período de agonía, los públicos atenienses se reunían en el teatro al aire libre de Dionisios para deleitarse con la exquisita poesía de Eurípides, el racionalista, o con la brillante burla de Aristófanes, el crítico del racionalismo, de la demagogia y del radicalismo. En el primer año de la lucha, Eurípides escribió su Medea. En el segundo, Heródoto terminó su historia, y mientras 14 de los 27 años de la guerra fueron igualmente memorables en los anales de la escena, dos momentos más negros de dicha guerra fueron señalados, cada uno con la representación de obras que todavía conservan su frescura y su magnificencia. En 413, cuando los espartanos fortificaban Decelea y los atenienses sufrían el desastre de una acción naval en el puerto de Siracusa, Eurípides representaba a la Ifigenia en Táurida y la Electra. El año fatal de Egos Pótamos, 405, se distingue igualmente, es el año de las bacantes, el bello canto del cisne de Eurípides y de las ranas, acaso la más deliciosa de las comedias antiguas. Los servicios de Atenas para la educación de la Hélade fueron reconocidos y premiados. Cuando su flota se destruía en Egospótamos al final de una guerra larga y amarga, Esparta hubiera podido aplicar a Atenas el mismo castigo terrible que Atenas, en un espasmo de furor pasional, había infligido a la pequeña isla de Melos. Podía haber arrasado la ciudad, degollado o esclavizado a sus habitantes. En medio del odio feroz que inspiraba la tiranía ateniense, estas crueldades hubieran sido populares y muchos las propugnaban. Pero Atenas fue salvada por el respeto que incluso Esparta se veía obligada a sentir hacia el mayor ornamento de la civilización helénica. La ciudad fue perdonada en consideración a sus virtudes y en más de una ocasión. 70 años después, cuando Alejandro de Macedonia había destruido a Tebas, salvando solo la casa de Píndaro, y Atenas, que había intentado enviar socorros a aquella ciudad, se vio expuesta a su agresión, el mismo sentimiento de veneración por el santuario de tantos genios interpuso su mediación, y el canto renovado del triste poeta de Electra tuvo poder bastante para salvar los muros de Atenas de ser arrasados. Capítulo V. Grecia y Macedonia. El siglo IV que se abre con la condena y la muerte de Sócrates, 399 a.C., es memorable sobre todo como la gran edad de la prosa griega y por la aparición y la expansión del imperio macedónico. La acusación lanzada contra Sócrates de que no creía en los dioses reconocidos por la ciudad, de que introducía seres extraños y sobrenaturales y de que corrompía a la juventud, señala el honesto temor que inspiraba a las inteligencias vulgares la aplicación del razonamiento libre y lógico a las convenciones, a la tradición y a cuanto inspiraba lealtad en el pasado de un pueblo. Sin duda, Grecia evolucionaba rápidamente hacia un nuevo clima intelectual, en el que el individuo tenía mayor papel y la ciudad contaba menos, así como se derrumbaban los viejos frenos de la costumbre y la religión. Sócrates, que pensaba que la vida era un arte y el conocimiento, la llave de él, era el alma de estas mutaciones, y fue condenado a beber la copa mortal, pero sería ocioso suponer que la influencia de la gran mente liberadora podría ser detenida con la persecución. La gloria de Sócrates se elevó con la tragedia de su muerte. Fue reverenciado como un santo del racionalismo y de la virtud, y la hermosa fábrica de la filosofía platónica es el homenaje de un discípulo al maestro y un monumento imperecedero de su fama. La política griega durante los 66 años que,
separan la conquista espartana de Atenas de la macedónica de Grecia se caracterizan por la continuación con algunas agravantes de los viejos males de la guerra peloponésica. Los partidos eran igualmente violentos, la lucha igualmente fiera, pero las tropas mercenarias tendían a reemplazar las levas de los ciudadanos. Lejos de aprovechar las lecciones del pasado, Esparta repitió todas las faltas que se habían imputado a Atenas durante su dominación, con ninguno de sus beneficios redentores. El viejo ideal de unidad panhelénica en oposición a Persia parece haber sobrevivido solo en las oraciones del prudente Isócrates. Todos los partidos buscaban su predominio acudiendo a la ayuda persa y eran movidos por la dirección de sus antiguos enemigos. Genofonte, un discípulo de Sócrates y un perfecto caballero, no creía vergonzoso servir junto con una banda de mercenarios espartanos bajo el persa Ciro, y luego luchar con un ejército espartano contra Atenas, la educadora de su espíritu. Cuando Esparta se oponía a Persia, Atenas era la amiga de esta, y un almirante ateniense al mando de una escuadra persa, ayudado con dinero persa, derrotó a los espartanos en el mar y reconstruyó las fortificaciones de su ciudad. Cuando, por otra parte, Esparta concluyó amistad con Persia y llegó a traicionar solemnemente en su favor los intereses de los jonios griegos, paz de Antalcidas 387, la actitud de Atenas se invirtió, como era natural. La mentalidad del soldado de fortuna buscando su provecho donde quiera que estuviese, dominaba la escena. Y Sócrates acierta probablemente cuando proclama que la maldición de la política griega de su tiempo es el ansia de dominio. Atenas, Esparta, Tebas, Fócida, todos a su vez aspiran a la supremacía y cuando cada uno de sus estados asciende a la cima de la fortuna es derribado por sus envidiosos rivales. Incluso Epaminondas de Tebas, 420-352 a.C., el más hábil y el más desinteresado entre los militares de esa época, no miraba más allá de Beocia y era incapaz de grandes combinaciones políticas. La solución del problema griego llegó de donde menos podía sospecharse, hacia el norte, de Tesalia, en las regiones costeras del Golfo de Termos. Se hallaba establecido un pueblo griego más rudo y menos civilizado que los habitantes de Atenas o de Corinto, y mirado por los griegos meridionales en buena parte como el parisien mira a los provincianos de Bretaña o del Languedoc. Eran los macedonios, grandes bebedores, animosos luchadores, apasionados por la caza del oso o del lobo a través de los bosques y de los valles de su tierra montañosa, y todavía viviendo en la etapa homérica de la civilización, de los cuales poco que sea importante puede contarse hasta que Filipo, príncipe de su casa real, volviendo a la edad de 24 años de Tebas, en donde había aprendido de Epaminondas el arte militar, se hizo dueño de su país nativo. En toda la historia europea, pocos estadistas han tenido mayor éxito que este hombre tan enérgico y de tan certera visión. Reinó 359-336 Macedonia. En los tiempos de su ascensión era pobre, pero con la explotación de las minas de oro del monte Panganeo se convirtió en el estado más rico de Europa, de ese país que era poco más que una expresión geográfica, ya que los salvajes montañeses y líricos, aunque vasallos nominales de la corona, tenían tan poco en común con los griegos de las tierras bajas como en el siglo XVII los habitantes de las tierras altas de Escocia con los granjeros de los valles de Perth o de Stirling. Filipo llegó a ser una nación y un ejército, una nación sanamente mezclada y un ejército que enseguida se manifestó nacional en espíritu y profesional en sus fines, que además en la combinación de la caballería con la infantería, a la vez que las tropas ligeras con las pesadas, era superior a cualquier fuerza que los estados de Grecia pudieran lanzar al campo. La falange macedónica transformó la historia del mundo y fue la creación de Filipo, leales a su cumplidor empresario. Los lanceros de Macedonia marchaban al combate en ataque abierto y mantenían quieto al enemigo mientras la caballería cargaba sobre sus alas formadas sus escuadrones en cuña, decidido al combate. ¿Qué posición tomarían los estados griegos ante esta nueva potencia semibárbara en el norte? Filipo deseaba producirse amigablemente. A pesar de su naturaleza ruda, se consideraba como griego. Atribuía un cierto valor a la cultura y al conocimiento, nombrando como tutor de su hijo Aristóteles de Estagira, el hijo de un médico macedónico de la corte, y deseaba ser aceptado como jefe de la confederación griega. Un realista, comparando sus medios con los de las ciudades griegas, le hubiera aconsejado captar su benevolencia. Hasta los contemporáneos se preguntaban
si no había surgido por fin un caudillo capaz de guiar a los griegos contra Persia y de proporcionarles nuevos campos de colonización en Asia Menor para su población sobrante y hambrienta.